estamos haciéndonos eco de una noticia que seguramente vamos a conversar con el entrevistado de este programa, que tiene que ver con la anulación de 4 causas al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, en lo que particularmente, entiendo yo, puede llegar a ser el principio de una nueva etapa en la justicia regional. Una etapa en la cual se empiecen a desatar aquellos nudos creados por lo que se conoce como la situación de lawfare, que tantos políticos han sufrido y siguen sufriendo en nuestra región. Para hablar de este tema y en particular para analizar cuál es la actualidad del sistema judicial argentino, estamos en comunicación telefónica con el constitucionalista, abogado Eduardo Barcesat. Eduardo, ¿cómo le va? Emiliano Villazón lo saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Doctor, primero, antes de hacer una mirada respecto a lo que está pasando en Brasil con esta habilitación para que Lula pueda presentarse en las próximas elecciones, vayamos a lo local. Y me gustaría que nos dé su visión respecto a la actualidad del sistema judicial argentino, porque habló el presidente Alberto Fernández y fue realmente muy crítico de la situación del Poder Judicial en general. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Bueno, por supuesto que soy tanto más crítico que el presidente respecto a la situación del Poder Judicial, y aquí todavía estamos en años menores, diría, en lo que refiere a la deconstrucción del lawfare, es decir, todavía se mantienen, insisten, perviven las causas que dieran origen a esta perversa práctica institucional que hace tabla rasa con el sistema del Estado de Derecho y vulnera el conjunto de derechos y garantías de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. De manera que festejo que en el Brasil se haya dado este paso en avance para derrumbar el lawfare, claro, cuando ya ha producido sus efectos deleterios. Lula no solamente estuvo privado de su libertad, sino también que fue imposibilitado de competir contra este monstruo que se esconde bajo el nombre de Jair Bolsonaro y que ha desatado un verdadero genocidio en su país y que amenaza poder extenderse a países limítrofes de Latinoamérica, entre ellos nuestro país, ¿no? De modo que me alegro enormemente y felicito a los colegas brasileños que han llevado la tenaz defensa de Lula da Silva y espero que ello tenga repercusiones en la Argentina, porque siempre hemos vaticinado desde nuestra primera intervención en estas causas que el único destino que tienen es el de la nulidad de los procedimientos y la liberación de los afectados. Pero claro, cuando esto llega, ya nada puede volver la historia atrás. Tiempo de privación de libertad, tiempo de privación de derechos políticos, los embargos económicos de montos estrafalarios, la pérdida de las relaciones familiares en el tiempo que estuvieron afectados. Todo esto es un daño irrecuperable porque el derecho no es más. No puede volver al momento previo al de la producción del acto nulo. Pero enhorabuena que esa nulidad haya sido decretada en la jurisdicción del hermano país de Brasil y que comience la cuenta regresiva para la caída de Jair Bolsonaro y el recupero de la voluntad democrática y del Estado de Derecho por parte del pueblo brasileño, que está atravesando una fenomenal crisis humanitaria en función de los desaguisados que hizo este hombre de armas nostálgico de las dictaduras militares que asoló el país hermano y que incumplió todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Espero que prontamente sea llevado al estrado judicial por el crimen de genocidio que ha incurrido
respecto de su pueblo. Yo también espero lo mismo, porque hay que tener en cuenta que Brasil ya está siendo considerado por algunos medios internacionales, sin ir más lejos, creo que el Washington Post y el New York Times y algún otro diario importante del Reino Unido, por ejemplo, han dicho que Bolsonaro es una amenaza global. Pero también me gustaría que nos metamos de lleno en algo que sin duda fueron las dos noticias de la semana pasada. Primero, el discurso de Alberto Fernández, donde volvió a cargar contra el Poder Judicial. En algún momento había dicho que él quería que se acabase con lo que denominó los sótanos de la democracia. Ahora dijo que el Poder Judicial directamente estaba en una especie de borderline, o sea, casi podríamos decir en el límite o en la frontera de los poderes de la República, que nunca eran alcanzados los jueces por las acciones de la República. Y también habló Cristina Fernández en una pieza jurídica revestida como acto procesal denominado alegato en la causa por el dólar futuro, que seguramente tiene que ser estudiado por las universidades de Derecho, las facultades de Derecho, pero creo que se soslayó de lo que dijo Alberto Fernández el tema del mecanismo de control cruzado del Congreso Nacional sobre otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial. ¿Por qué no nos comenta, doctor, a qué se refirió el presidente cuando habló de ese control cruzado? Y después, si quiere, nos da su apreciación respecto al discurso de Alberto Fernández, las críticas al Poder Judicial y el alegato de Cristina. Bueno, desde ya que comparto el alegato de Cristina como una pieza brillante de ruptura con el proceso judiciario, donde ella denuncia el carácter ficcional del mismo y convierte a los juzgadores en juzgados. Es decir, son ellos los que deben estar en el banquillo para responder por estas fechorías jurisdiccionales, porque no hay otra forma de denominarlo. De manera que yo creo que en poco tiempo el cúmulo de denuncias y de maniobras judiciales y de conciencia de la ciudadanía sobre este lawfare perverso va a llevar efectivamente a que empiece a resquebrajarse. Pero esto significa una tarea muy consecuente, tanto en los procesos judiciales con estas afectaciones, como es el caso de la causa de dólar futuro, y son las piezas brillantes como la que ha producido la doctora Cristina Fernández de Kirchner, pero también tenemos que tomar conciencia de que hay un núcleo duro que permanece aferrado al lawfare, sordo a los reclamos de modificaciones sustanciales en la justicia, y que está encabezado, ninguna duda, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace más de 2 años que tiene ya en su poder distintos escritos judiciales, pero todos con la misma impronta de denunciar la nulidad y el presunto carácter delictivo de las maniobras que se han hecho en estas causas judiciales de persecución al adversario político. Bueno, ese silencio de la Corte Suprema, cuando, repito, tiene desde hace casi 2 años esas causas y estas denuncias que establecen con una claridad incontestable tanto la nulidad como el obrar delictivo de magistrados y funcionarios auxiliares, como es el Ministerio Público Fiscal, no haya emitido todavía ningún pronunciamiento y piense que va a poder permear, simplemente manteniéndose estaqueado en su sitial de cabeza del Poder Judicial, que va a poder salir indemne de lo que se está cayendo a pedazos y que son las denuncias que están en los alegatos brillantes, los escritos que se han presentado en sede judicial. Bueno, es un momento difícil, pero tenemos que tener claro, la responsabilidad mayor es del Poder Judicial de la Nación. Y ese Poder Judicial de la Nación, y aquí comienzo a mencionar el tema del control, está sujeto a la posibilidad de juicio político
por mal desempeño o comisión de delito. Yo sé, lo sabemos todos, que la Constitución exige 2/3 para la acusación en la Cámara de Diputados y 2/3 en la Cámara de Senadores para la remoción de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero sostengo y seguiré sosteniendo, como he venido desde el principio, desde el 2016 para acá, que cuando hay una situación de mal desempeño, no hay que estar contando los porotos de los votos. Hay que ponerla en evidencia, ponerla en conocimiento de la Cámara de Diputados y de su comisión de juicio político, porque una vez que se vayan descubriendo todas las trampas y perversidades de este lawfare, es muy difícil que aún los que pergeñaron desde la función de legisladores la obediencia debida en favor del déspota de Mauricio Macri, aún esos van a tener que pensar si se atan su suerte política y su futuro personal a encubrir esos delitos y ese mal desempeño, o si finalmente comprenderán que lo menos doloroso para ellos va a ser acompañar los dictámenes que van a determinar, ninguna duda, sobre el mal desempeño y sobre la comisión de delitos por omisión de obrar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? De modo que es cuestión de comenzar la tarea, de no tener vacilaciones. Lo de Brasil va a ayudar mucho, y la comisión bicameral que ha propiciado el senador Parrilli es lo que corresponde al Poder Legislativo, que recordémoslo, es el primero de los 3 poderes del gobierno federal que menciona y regula el texto constitucional. Ese orden de prelación indica también dónde está y dónde reposa el principio de soberanía del pueblo de la nación argentina y el principal resguardo de custodio a la supremacía constitucional, ¿no? Bueno, precisamente es el nombre de ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, que es ahora de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, que debe llevarse una profunda reforma en la justicia, comenzando por la cabeza del Poder Judicial de la Nación, que ha sido un instrumento o inerte o de encubrimiento, y en ninguno de los dos casos debe pervivir en la conducción de ese Poder Judicial. Por supuesto que una reforma más profunda va a requerir una convocatoria a convención constituyente, porque este Poder Judicial es el único de los 3 poderes del gobierno federal que no es ni representativo ni republicano, como lo establece el artículo 1 de la Constitución Nacional desde su génesis en 1853. De manera que es tiempo de tomar el toro por las astas, comenzar la tarea primero de deconstrucción del lawfare y de su encastre en la cabeza del Poder Judicial, y avanzar con reformas, sí, como no, pero prontamente tenemos que pensar en una nueva Constitución, y además de ayornar la parte dogmática que sigue atada al modelo rentístico, fiduciario, agroexportador de 1853, que solo generó 2 oligarquías, la agropecuaria y la financiera, se ha revisto y constituir una parte dogmática moderna conforme a los requerimientos del siglo XXI, que tenga como norte la integración con Latinoamérica y el Caribe, porque de aquí tenemos que salir juntos, que tenga como norte la tutela efectiva de las riquezas y recursos naturales, que son donde se vuelca el apetito voraz del capitalismo financiero internacional, y que lleve adelante las políticas de derechos humanos. Ya hemos consagrado con jerarquía de cláusula constitucional los principales textos de derechos humanos, pero ahora hay que llevar esos textos a la realidad de la vida material y cotidiana. Eso es política de derechos humanos
y eso es lo que nos compromete en esta brega y esfuerzo. Y por supuesto, construir un poder judicial que sea representativo y republicano, y adecuar también el Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación para que ejerza efectivamente funciones de control y no que sea una oficina administrativa a las órdenes de las directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Introdujo Alberto Fernández, doctor Barcesat, en el medio de su discurso y en las críticas que estaba dirigiendo hacia el funcionamiento del sistema judicial argentino, un tema novedoso, inédito, digamos, que es la creación de lo que él denominó algo así como un Tribunal Federal de Arbitrariedad de Sentencias. A mí me dio la impresión que eso estaba dirigido a transformarse en un órgano jurisdiccional que actuase como tribunal de revisión en aquellas causas que precisamente tienen que ver con lo que hablaba usted al comienzo de su alocución, o sea, el tema del lawfare. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de crear este tipo de tribunales, doctor? Bueno, en los dictámenes que han producido cada sector del equipo de expertos que convocó el presidente de la Nación, dividen aguas en este sentido. Hay quienes sostienen que lo que corresponde es incrementar el número de ministros de la Corte Suprema y dividir la actividad de la misma por sala, según la materia civil y comercial, penal, laboral y de la seguridad social y contencioso administrativo y tributario, y reservar una sala para el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Ese es el punto de vista que yo participo. Lo de crear un tribunal intermedio para resolver las cuestiones de arbitrariedad de sentencias, bueno, va a generar un escalón más, pero no va a impedir que las causas lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque cada vez que se invoca arbitrariedad de sentencia, se está poniendo en juego como mínimo, los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, también el 16, el de la igualdad, los tratados internacionales de derechos humanos, de manera que la avalancha de causas que llegan a la Corte Suprema se va a mantener. Por eso soy partidario de que la Corte se amplíe en su número y se divida por salas, y que para una de esas salas quede exclusivamente lo que era de origen el control de constitucionalidad, y que ahora es control de constitucionalidad y de convencionalidad. Me parece a mí más fructífero, y de paso, de más está decirlo, cambiaría totalmente la impronta de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usted mencionó la ampliación de la Corte como una de las opciones para que se puedan llegar a revisar las sentencias arbitrarias, pero también en su discurso el presidente de la Nación hizo referencia a la necesidad de reformar el mecanismo de articulación de lo que se conoce como el artículo 48, el recurso extraordinario federal, y sí. Me estaba confundiendo, quería hacer referencia, doctor, al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prácticamente establece que la Corte entienda de manera arbitraria cuando existe o no existe arbitrariedad de sentencia. O sea, casi es una expresión lisa y llana de lo que significa el poder judicial. Bueno, es privar de jurisdicción idónea, es un mecanismo de privación de jurisdicción idónea, porque sin adentrarse en el conocimiento del expediente dice que no satisface los requisitos de cuestión eminentemente federal, suficientemente fundada. Pero por supuesto no tiene nada que ver con el expediente, lo dice simplemente para sacarse de encima buena parte, la mayor parte de las 11 a 14 mil causas que por año ingresan a la Corte Suprema. Pero claro que yo sostengo también que al modificar el Código de Procedimiento tiene que eliminarse ese artículo 280. Las sentencias de la Corte tienen que tener dos requerimientos. Primero, dictarse en un plazo razonable. Basta ya de aquello de que la Corte
no está sujeta a términos procesales. Y segundo, que tienen que ser sentencias fundadas, porque lo contrario es esencialmente lesivo de la Constitución Nacional, particularmente de los artículos 16, 18, 19 y 116. Fíjense que a los jueces se les obliga a dictar sentencias fundadas y se establece el orden de jerarquía argumental que deben atender la Constitución, los tratados, las leyes, después. Bueno. Y al único que no se le exige esto es a la cabeza del Poder Judicial. Es un disparate. Es un disparate. Es decir, si un juez dictara una sentencia de 2 párrafos, como es ese artículo 280 en la práctica, sería inmediatamente removido, llevado a enjuiciamiento, etcétera. Pero como es una decisión de la Corte Suprema, pues no tenemos ningún recurso contra ello, más que acudir a la instancia regional o internacional con toda la dilación enorme y gastos enormes que eso significa para el justiciable. Así que, como se ve, la tarea es profunda. Bienvenidos sean las resoluciones que puedan tomarse por vía de ley de la Nación y el incremento del número de miembros y cambio de funcionalidad de la Corte Suprema puede perfectamente ser hecha por ley de la Nación, pero tarde o temprano vamos a tener que desembocar en una convención constituyente abierta al pueblo, sin cortapisas, donde todos los sectores sociales puedan debatir acerca de sus reivindicaciones sectoriales para tener la gran constitución popular que es de esperar para la nación argentina y para este ajetreado siglo XXI que amenaza al planeta Tierra en su integralidad, ¿no? Doctor Eduardo Barcesat, le agradezco que nos haya concedido una nueva entrevista y le mando un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.